Vamos en el mensaje número 12 del Salmo 37, en el versículo hoy 22. ¿Ya? Ahora, de los 11 mensajes anteriores, en vez de colocar los versículos, yo busqué las temáticas que hemos visto. ¿Ya? Y es interesante que lo que hemos estado mirando, el hombre piadoso no envidia ni se preocupa por el malvado. En enero empezamos. Después Dios concederá los deseos que están en línea con su voluntad y gloria. Deleítate de sí mismo en Jehová. Haya descanso en el Dios que lidia con los impíos, veíamos el 26 de enero. Debemos poner en sus manos todos nuestros planes, anhelos y deseos. Tengamos confianza en que Él siempre nos guiará por el sendero correcto. Aconseja, en el Salmo 37:8, aconseja al hombre o a la mujer de Dios que abandone la ira, el enojo y la preocupación. Ese es el quinto mensaje. También, después vimos, confía en que Dios castigará a los malignos y recompensará a los mansos, Dios es justo. Ya después empezamos en febrero, o la segunda semana, triunfo, destrucción y bendición, la tercera semana. Después ya, el último domingo de febrero, me cuida ayer, hoy y siempre. El segundo de marzo, me cuida en medio de, a pesar de los problemas. 9 de marzo, la justicia de Dios y la naturaleza transitoria del mal. Y la semana pasada dio 2 estilos de vida en cuál me encuentro yo, si soy generoso o si soy egoísta. Todo eso hemos estado viendo y todo eso requiere de nosotros, como hemos visto, oración. ¿Ya? 21 versículos. Por lo tanto, hoy día vamos con el Salmo 37, verso 22. ¿Qué dice? Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Bueno, aquí yo quiero que nos preparemos para este mensaje con una perspectiva de futuro, de mirando hacia una eternidad, de mirando de que no empieza y termina todo aquí en la tierra. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos esa perspectiva, podemos captar mejor lo que Dios nos quiere decir. Habla de 2 cosas importantes en el Salmo 37, 22, o que podemos contrastarla, que es la herencia duradera versus el éxito temporal. Y podríamos decir algo que empieza ya y no termina, y algo que empieza ya y termina ya. ¿Ya? Y eso es muy importante saberlo porque a veces nos sucede que los mayores anhelos, las mayores metas, los mayores desafíos, los mayores sacrificios son por las cosas temporales. Ahora, no es malo buscar una buena situación económica, no es malo buscar un buen respaldo para una vejez más segura, no, pero es temporal. Entonces, a veces me olvido que hay una herencia duradera, y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, porque los benditos de él van a heredar la tierra y los malditos de él serán destruidos. En este versículo es una clara distinción entre los que viven bajo la bendición y los que viven contradiciendo o sin tener en cuenta a él. En la tierra hay 2 tipos de personas: los que son bendecidos por Dios y los que no tienen en cuenta a Dios. A veces, y lo vamos a estar mirando y explicando, a veces los que no tienen en cuenta a Dios parece que prosperan más que los que tienen en cuenta a Dios. Parece. O quizás temporalmente sí, pero tenemos que tener la mirada puesta como Dios nos está desafiando hoy en día. Es un recordatorio, este versículo, de que la bendición de Dios conduce a ¿qué? A la vida, la abundancia y la seguridad. Y que rechazar a Dios conduce a la destrucción. Hermano, tarde o temprano, las personas que rechazan a Dios, aquellos que no son escogidos, aunque sean muy religiosos, como veíamos el día miércoles en el estudio, hacen las mismas cosas que los cristianos, pero vienen de una fuente corrupta, van a ser destruidos. Pareciera que choca un poco el concepto de destrucción, juicio,
con un Dios de amor, pero el amor de Dios incluye el juicio contra los injustos, contra los impíos. ¿Ya? Vemos la importancia de vivir una vida que se alinee con los caminos de Dios. Y así nos asegura protección y provisión. Cuando yo estoy en sintonía con Dios, eso, abro paréntesis, no implica que no vaya a pecar, pero sí en sintonía, hay arrepentimiento, hay búsqueda de Dios, tengo protección y provisión de Dios asegurado. Pero los benditos, ¿quiénes son? Son las personas que siguen los caminos de Dios y confían en Él. ¿Ya? Los que se esfuerzan. No estamos hablando de los impecables sin pecado. No. Si no estamos hablando de aquel que se esfuerza, aquel que ora, que busca al Señor, que sabe que su vida necesita estar en comunión con Dios, que escoge de acuerdo a la voluntad de Dios, ese es bendito. Y hay una promesa para ese. Si nosotros nos damos cuenta, yo destaqué dos cosas: heredar la tierra y destrucción. De benditos y de malditos. Ahora, ¿qué significa heredar la tierra? Simboliza recibir la bendición y promesa, paz, provisión, seguridad, tranquilidad, tantas cosas que se buscan. Eso es heredar la tierra. Algunos lo han tomado como esperando un reino milenial y que ahí vamos a reinar todos, vamos a mandar y hay tanta fantasía puesta en eso. No, está hablando del ya. Dios te llama a salvación, te hace heredero, te da paz, provisión, seguridad. Y los malditos de Él es el destino de los que rechazan a Dios y vienen en oposición a sus mandamientos. Hermano, a veces nosotros decimos, ¿pero cuándo? Sí, el cuándo va a llegar. A veces Dios manda juicios temporales acá. ¿Ya? Sacude un poco este planeta, sacude un poco la humanidad, ¿ya? Para recordar que Él es real, pero hay un juicio final. ¿Ya? Hay una promesa de destrucción para el que es maldito, o en otras palabras, un impío que rechaza a Dios. Los que rechazan a Dios al final van a perder todo lo que han ganado porque no viven en línea con el Señor. Y esto es bueno meditarlo. A veces nosotros decimos, sí, esos ricos, opresores, y nos vamos para el otro lado, que no deberíamos irnos porque, ¿ya? Pero, ¿cuánta gente, lo que yo decía, la porrada de millones que gana por minuto, por segundo una persona, no sabe lo que tiene, pero uno de los hombres más ricos del mundo tiene 14 hijos, ¿ya? Y a ninguno, según dicen, ninguno lo ayuda, ¿ya? Todo lo que han ganado lo van a perder, porque es así lo que dice la palabra de Dios. Y aunque los malvados parezcan poderosos, su éxito es temporal, ¿ya? En cambio, los que confían en Dios tienen una herencia duradera. Ahora, obviamente a lo mejor nos vamos a morir y el rico, impío, pagano, demoníaco va a seguir triunfando, ¿sí? Pero es temporal con respecto a la eternidad. Eso es lo que tenemos que estar mirando nosotros. Por eso el desafío de la palabra es que David estaba escribiendo porque sabía lo que era enfrentar la oposición como pueblo escogido por Dios, como israelita, ¿ya? Sabían qué pasaba, qué lucha, cuánta lucha tuvo David con aquellos que se oponían a Dios mismo, ¿ya? Escribió este salmo para animar a Israel a confiar en Dios en lugar de desanimarse por el aparente éxito de los malvados. Y hermanos, a veces nos sucede, nosotros nos desanimamos, porque yo trato de servir a Dios, trato de renunciar a esto, me abstengo y me va mal. Y el otro que no tiene ningún límite, pucha, que la pasa bien. Entonces este salmo dice, tranquilo, tú eres bendito, tú eres una persona que está teniendo a Dios, llamado por Dios, tienes una herencia eterna. Esos tienen algo temporal, ¿ya? Ahora, por eso yo decía al principio de este mensaje, depende de la perspectiva. Si para mí todo es terrenal, obviamente voy a luchar por cosas que son temporales. Ahora,
Cuando habla de heredar la tierra para Israel era muy especial, porque la tierra prometida era un símbolo del pacto con su pueblo, llegar a la tierra prometida. Entonces, heredar era para ellos un significado muy profundo, representar la bendición, la provisión y la protección de Dios. Y esas tres cosas, hermano, están también ligadas al creyente hoy en día, a la iglesia, a la Israel espiritual. Bendición, provisión y protección. Ahora, vimos dentro de los mensajes que esa protección no excluye el sufrimiento, la enfermedad, ¿ya? Y la muerte, obviamente, pero sí incluye las promesas que Dios tiene para su pueblo. El mensaje de David animó a Israel a vivir en fe, sabiendo que Dios haría justicia en su tiempo. Y eso es importante. Hoy en día, cuando nosotros miramos alrededor lo que está pasando, ya de todos los escándalos, los chinitos, los no chinitos, de esto, de lo, todos los escándalos a nivel criollo nuestro y a nivel, para qué decir, a nivel internacional, la pregunta es, ¿cuándo va a haber justicia? Cuando Dios aplique la justicia. ¿Ya? Cuando Dios aplique la justicia. Pero Dios tiene algo muy importante, muy claro. El que toca la niña de mis ojos, yo me encargo de ello. Y la niña de sus ojos es usted y yo, es el pueblo escogido por Dios. No es el Israel étnico solamente, sino el pueblo escogido por Dios. Hay una promesa de parte de Dios en los destinos. ¿Ya? Entonces, la justicia de Dios y su autoridad, ¿para qué? Para dos cosas, bendecir o juzgar. Bendecir o maldecir. Es Dios. Entonces, como Él es justo, sabe qué pago tiene que darle a qué persona. Gracias al Señor que usted y yo no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque Cristo ya los pagó en la cruz. O sea, eternamente hemos sido declarados justos y tenemos perdón de pecados. No excluye que temporalmente podamos ser maldecidos por romper el pacto o por romper lo que Dios nos pide. Causa consecuencia temporal, no eterna. ¿Ya? La bendición de Dios no se basa en las normas mundanas, sino en una relación con Él. Dios bendice no porque la persona se portó bien o porque Dios, no, porque está relacionado con Él y hay promesa, está la palabra de Dios detrás, en juego. ¿Ya? Por eso bendice, no hay otro motivo. ¿Ya? No hay otro motivo. Dios honra a aquellos que lo buscan, escucha bien, mientras que aquellos que eligen una vida aparte de Él finalmente enfrentan la destrucción. ¿Estás buscando al Señor? En oración, en esfuerzo, ¿estás renunciando a lo falso? ¿Estás desligándote de las cosas que no le agradan a Dios y tú sabes cuáles son? Bueno, Dios te promete bendición y honra. Pero aquellos que viven aparte de Dios, aún yendo a la iglesia, aún teniendo un bagaje evangélico, si no tienen una raíz nacido de nuevo, una raíz bendecida, van a ser destruidos. Y esa es la promesa del Señor. ¿Ya? La bendición de Dios es más material, es más que material, es una promesa duradera de su favor y presencia. Cuando hablamos de bendición, a veces, lamentablemente, pensamos plata. Dios me bendice porque me fue bien el trabajo, que bueno, pero es más allá. Es una promesa de su favor y presencia. ¿Ya? ¿Qué sugiere la frase heredar la tierra? Por eso se elige que la comparemos. Permanencia, seguridad y favor de Dios. Eso es la herencia. Mientras que será destruido es pérdida, inestabilidad, fracaso final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este salmo nos está enseñando, nos está mostrando la comparación o lo que hay entre una herencia duradera y un éxito temporal. Ahora, si yo no tengo la perspectiva eterna, obviamente va a ser un poco frustrante ser cristiano, ¿ya? Y va a ser desafiante ser inconverso, porque tienen más, la pasan mejor que el cristiano que se abstiene de tantas cosas. Hermano, este versículo es parte de un salmo, si lo estamos desarrollando, versículo por versículo, que contrasta las vidas y los destinos de justo y malvado.
Si ustedes se dan cuenta, se va repitiendo el concepto. Esto le va a pasar justo, esto le va a pasar malvado. Esto le va a pasar malvado, esto es justo. Hay un contraste, ¿ya? Un contraste que muestra la bendición de Dios que es duradera, ¿ya? Mientras que cualquier éxito que los malvados puedan tener es temporal. Las promesas de Dios son confiables y su justicia es segura. Cualquier éxito, triunfo, crecimiento, abundancia, ¿ya? De un malvado, de un impío, es temporal. En cambio, lo que Dios promete es eterno. ¿Ya? Dios nos sea ayudando. Vamos a ver otros versículos que nos ayuden a tener la misma idea del versículo 22. Salmo 25:13. Pasarán sus días en prosperidad y sus descendientes heredarán la tierra. Está hablando de los cristianos. Por favor, saquémonos de la cabeza solo lo material. Hay un asunto también emocional, hay un asunto espiritual, hay un asunto de promesa de Dios para su pueblo. Proverbios. La maldición del Señor está sobre la casa de los impíos, pero Él bendice la casa de los justos. Entonces, la pregunta que yo le hago, si la maldición del Señor está sobre la casa del impío, ¿por qué les va bien? ¿Qué es eso entonces? A veces misericordia, nada más. Nada más. Pero no es bendición. Usted sabe que la bendición está directamente relacionada con ¿qué? Con la obediencia. La obediencia lleva a bendición. Y los que pueden obedecer son los justos. El inconverso no. Porque su naturaleza no le permite obedecer. ¿Ya? Otro versículo. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Insisto, saquémonos de la cabeza ese concepto hollywoodense de los 1000 años, del león al lado de la ovejita y de todo. No, saquémonos, no. La idea está hablando de ya. Una herencia eterna, que no es solo material, es la provisión, el cuidado, las promesas, tantas cosas que incluyen lo que Dios garantiza a su pueblo. Estos versículos refuerzan la idea de que la bendición de Dios trae paz y seguridad. Dos cosas que hoy en día son escasas. La paz, y estoy hablando de paz interior, no solo exterior, y la seguridad. Dígame, ¿qué hay seguro hoy en día? El otro día le preguntaron a alguien, ¿qué es seguro? Seguro que nos estamos yendo cada día más abajo, eso es seguro. ¿Pero qué hay seguridad? La enfermedad. De un día a otro me pueden diagnosticar algo que nunca lo he esperado. El dinero se puede venir todo abajo. Las familias se pueden romper. Los hijos pueden olvidar. Nada es seguro. Pero la bendición de Dios trae eso. En cambio, aquellos que rechazan a Dios, lo único que están acumulando es ira para el día de la ira de Dios. Nada más. Nada más. ¿Qué podemos decir de este salmo para el cristiano de hoy? Este cristiano moderno. Bueno, es un recordatorio que debe enfocarse en las promesas de Dios en vez de los éxitos temporales del mundo. Siempre he dicho que el cristiano es enfocarse en Dios y no en el éxito del mundo. No es ser pobre, vivir en una quebrada. No. Es prioridades. A veces, hermano, yo doy a Dios, gloria a Dios. Hago cosas para Dios, gloria a Dios, pero Dios no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque los planes que tengo no incluyen a Dios. No incluyen su nombre. Mi mayor privilegio es poder glorificar el nombre de Dios. Yo conversaba con una hermana, hablamos sobre la música, entonces yo le hice un comentario que el problema que existe a veces con la música es un idioma sin que tenga letra, porque va a la conducta del ser humano. La música usted lo puede deprimir o lo puede acelerar.
Y si yo le coloco esa música a una letra cristiana, puedo manipular mucho a la persona. Entonces, la pregunta es, ¿para qué canto en la iglesia o donde cante himnos, ya, salmos? ¿Para qué? ¿Para mi gusto o para glorificar a Dios? ¿Ya? Ahora, la palabra de Dios, escuchada, leída o cantada, me va a confrontar, me va a consolar, me va a animar, me va a disciplinar la palabra. Pero, por ejemplo, los éxitos temporales del mundo son, como la palabra lo dice, temporal. ¿Ya? Temporal. ¿Y por qué mi mayor enfoque es tener ese éxito temporal? Es bueno responderla. Si bien podemos ver a personas alcanzar el éxito mundano sin seguir a Dios, podemos estar seguros de que las bendiciones verdaderas y duraderas provienen de vivir una vida que lo honra. Sí, hay conversos exitosos, sí, mucho, pero realmente la bendición verdadera y en el fondo quien lo tiene ahora y siempre es ¿quién? Los escogidos por Dios, el pueblo de Dios. Aquí vemos el amor de Dios en su deseo de bendecir y proveer para su pueblo, ¿ya? Donde dice que van a estar heredando. El amor de Dios también es evidente en su justicia. Él no ignora a aquellos que se oponen a Él o dañan a otros. Y esto es importante, hermano, no olvidarlo. Dios está mirando esas leyes malditas que se están haciendo ahora, y no lo va, no, especialmente si tocan a su pueblo. Por ahí, acá en Chile se anda gestando una ley, que una de las cosas que hacer es la ley, que va a colocar Z 2.0, que una cosa que restringiría sería la libertad de culto. Ahora, si le van a tocar a la iglesia, van a tocar a Dios, se están metiendo en la pata de los caballos. Es así de simple, ¿ya? Y Él va a aplicar justicia. No sé cómo, si va a sacudir en la alfombra llamada Chile, no sé. No estoy profetizando ni maldiciendo, pero Dios no va a permitir que su pueblo sea destruido ni dañado sin un propósito que Él tenga detrás de todo esto. Ese es el amor de Dios que se ve en este salmo. Su amor por su pueblo incluye la promesa de ¿qué cosa? Mira, de hacer justicia, protegiéndolo del daño y eliminando el mal. Han salido algunos videos que yo digo de lo que le acabo de mencionar yo, de una ley que volvieron a sacar, porque esto, oye, el malvado no se cansa de insistir, y va de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo, alguna vez lo va a lograr, él cree que lo logró, porque Dios no puede ser sobrepasado en lo que él hace ni lo que realiza. Aquí vemos el amor de Dios como protector y justo, ofreciendo a su pueblo seguridad en sus promesas. Lo que yo debo confiar es lo que me promete la palabra de Dios. No debo confiar ni izquierda, centro, derecha, ni las conglomeraciones, ni el candidato que la necesite. No, no. Ahora, siempre los reyes yo prediqué, enseñamos sobre cómo el deber cívico del cristiano, pero mi confianza no tiene que estar en un candidato, tiene que estar en el Señor. Hermano, ¿cómo creció el pueblo y cómo Dios mantuvo a su pueblo esclavo en Egipto? ¿Cómo mantuvo su iglesia cuando los creyentes eran el menú del día de los leones en el circo romano? Y la iglesia crecía. Entonces, la promesa está. La promesa está. Jesús hablaba a menudo de las bendiciones que se reciben al vivir en el reino de Dios. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Haciéndose eco de la idea de una herencia duradera para aquellos que viven, volvemos a repetir la palabra, alineados con Dios, en frecuencia con Dios. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús aseguró la herencia suprema
para los creyentes, la vida eterna y un lugar en la familia de Dios. Hermano, tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios, de ser de la iglesia invisible y también parte de un cuerpo local visible, pero también tenemos asegurada la eternidad. ¿Quién lo hizo? Cristo. Ya está asegurado. Por eso nosotros tenemos que recordar que el mensaje que estamos viendo en este instante es herencia duradera o éxito temporal. ¿Por qué? Mire, por la primera es promesa de Dios, obediencia y todo. La segunda es donde nos gastamos las rodillas, los codos, la hora extraordinaria, el sueño, la depresión y todas las enfermedades que vienen por mantener el éxito temporal. ¿Ya? Vuelvo a repetir. No implica que el cristiano tiene que ser flojo, que no, al revés, debería ser el mejor empleado en todo lugar, pero sabiendo que él tiene una herencia más allá de lo que temporalmente se persigue y se lucha. Bueno, meditemos y accionemos en lo que estamos viendo, ¿ya? Primero que nada, pregunta, ¿de qué manera este salmo, este versículo, te anima a buscar la bendición de Dios en lugar del éxito terrenal? Si tú ves los destinos. O sea, yo tendría que tener problemas de comprensión y de acción si estoy eligiendo algo que va a desaparecer pronto y que no vale la pena luchar por eso. Y que mis prioridades sean de cosas que hoy día son, mañana no. ¿Ya? Aquí dice, hay dos destinos que está hablando el Señor. Segunda pregunta. ¿De qué manera este versículo te tranquiliza acerca de la justicia de Dios, incluso cuando ves iniquidad en el mundo? Sí cuesta, de repente, hermano, dan ganas de, estamos igual que los discípulos, Señor, ¿por qué no mandan un rayo y los parten por la mitad? Porque lo merece. Pero ahí que Señor, tu tiempo, protege a tu pueblo, que haya un buen testimonio. La confianza la tenemos en ti. ¿Ya? Es increíble, hermano, que si uno quisiera abrir un paréntesis, pero antes cuando se leía Apocalipsis hablaba de adorar a la bestia y de la imagen al mismo tiempo era conflicción. Hoy día es posible. Hoy día le pegan un apagón a usted que hace plata en el bolsillo. Todo su dinero está ahí. Y si se pierde, se pierde. ¿Ya? Y tantas cosas. Pero ¿sabe que sobre eso está Dios? Amén. Entonces Dios nos da la sabiduría y a veces permite eso para recordarnos que Él es el que nos sostiene. No el banco, no el gobierno, sino Él nos sostiene. ¿Ya? Y podemos tener la seguridad en el Señor. El Salmo 37, 22 nos recuerda el poder y la certeza de las bendiciones de Dios para aquellos que viven con fe e integridad. Bueno, la otra decía que eran 20.000, que 30.000, que 2.000 promesas. Depende cómo las tomes, si las juntas, las clasifiques y todo, pero hay promesas, hay promesas. Amén. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y para aquel que vive íntegramente. Al centrarnos en las promesas de Dios y seguir a Jesús, podemos experimentar una herencia duradera que no depende del éxito mundano. ¿Sabes qué? Tu herencia, tu comilla éxito como cristiano no depende de lo que pasa en el mundo. Depende de lo que Dios ha prometido. Y a veces, hermano, tenemos que ser sinceros, a veces la estrechez o la angustia no es por cosas eternas, son por cosas temporales. Ahora, es cierto, yo, por darte un ejemplo, viene a mi cabeza, yo tengo que pagar la cuenta de la luz, eso es compromiso. O sea, no porque soy cristiano, Dios me va a venir a pagar la luz, ¿ya? Pero aún así, eso es pasajero. Y Dios tiene promesa grande. A veces nos permite pasar por momentos difíciles para enseñarnos la dependencia de Él. ¿Ya? Cuesta, pero así es el Señor. Este versículo nos llama a vivir con fe, sabiendo que la justicia de Dios va a prevalecer y que sus bendiciones perduran. Y a través de una vida dedicada a Dios encontramos verdadera paz, seguridad y certeza de una herencia eterna en su presencia.
¿Qué es lo único que perdura? La bendición y la promesa de Dios. Y seamos astutos para confiar en el Señor. El otro día leía, yo no soy muy dado a la parte de finanzas, pero sobre los fondos A, B, C y D, parece que son de fondo A, de previsión y todo. ¿Cuál ganaba y cuál no? Y ahí están los tiraflojes y todo. Bueno, menos mal que lo tenía en este fondo, hoy perdí en el otro, y así, eso es lo humano. Pero ¿sabe que en el fondo, llamado Dios, no pierdo ni gano? Me da lo que yo necesito y hay promesas eternas. Y eso es lo que tenemos que el Señor nos está recordando que no tenemos que olvidar. Es muy desafiante reforzar el mensaje de hoy recordando otro salmo, el 34, 15 y 16 en Nueva Traducción Viviente. Escuche bien, mira. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El Señor está mirándote, me está mirando. ¿Por qué hago lo bueno? Porque produce en mí el querer y el hacer. ¿Ya? Y si tengo angustia, Él me escucha. Pero hay otro lado. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. O sea, ahí están los dos lados. Bendición a los benditos que viven en la tierra, maldición a los impíos que van a ser destruidos. Me llamó mucho la atención como habla el versículo 16. El Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Ya? Y borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. La forma en que lo explica. El Señor nos sea ayudando. Salmo 37, versículo 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos van a ser destruidos. Herencia duradera versus éxito temporal. El Señor nos ayude. ¿Ya? Bueno, este mensaje no es para que bueno que destruir lo malo, no, es para confianza en nosotros. ¿Qué lucha es tuya? Emocional, espiritual, material, física. Bueno, el Señor da las promesas y hay una herencia que ya se hace efectiva ahora y también en la eternidad. El Señor nos ayude como pueblo a tener esta confianza. Y tú que estás escuchando este mensaje o lo vas a escuchar nuevamente, ten esa confianza en el Señor, ¿ya? Y aunque se mueva la tierra, mi Dios no se mueve, ni sus promesas tampoco. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a recordar esta herencia, estas promesas, también a mirar desde tu perspectiva el éxito temporal de que hay tantas luchas. Líbrame de luchar por cosas que van a aparecer o de afanarme por eso, sino recordar lo que son la añadidura de lo que tú prometes. Rogamos tu bendición y tu cuidado sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.